Ella juró que abrazarse con su esposo del trabajo era inofensivo y que yo debía superarlo. Al día siguiente, convertí su fiestita de cumpleaños en un funeral social, cancelé todo, dejé un mensaje demoledor en la reserva y la vi desmoronarse cuando descubrió que ya no era imprescindible. Soy Oliver, y todavía recuerdo con absoluta claridad la conversación que marcó el principio del fin. Aquella noche, Amelia se sentó frente a mí con una serenidad que no se correspondía en absoluto con lo que estaba a punto de decirme. Pronunció, palabra por palabra, algo que me dejó inmóvil. Mi compañero del trabajo y yo nos abrazamos a veces. Es algo platónico. Si tú no lo entiendes, ese es tu problema. Me limité a responder. Tienes razón. No subí la voz, no discutí, no pedí explicaciones. Guardé mi reacción para actuar al día siguiente. Durante la mañana, sin dudarlo, cancelé cada reserva y cada uno de los obsequios que había organizado para su fin de semana de cumpleaños. Ese mismo día por la noche, Amelia llegó al restaurante con sus amigas, solo para descubrir que la mesa había sido anulada con la razón, ya no es necesaria. Se desmoronó frente a todos. Y, sinceramente, fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mis límites importaban. Pero para entender cómo se llegó hasta ese momento, hay que retroceder un poco. Si alguien hubiese revisado mi calendario digital 2 semanas antes, habría encontrado una entrada en mayúsculas, Operación 30. Me había pasado 3 meses diseñando cada detalle con una precisión casi quirúrgica. Soy gestor de proyectos, después de todo, es inevitable que mi vida personal se vea influenciada por mi forma de trabajar. Nunca hago nada a medias, y menos cuando se trata de alguien que quiero. Para Amelia, ese cumpleaños era especialmente simbólico. Llevaba meses insinuando que quería sentirse tratada como una princesa, algo digno de publicar en redes y con suficiente glamour como para que sus amigas murieran de envidia. Yo le cumplí cada capricho. La agenda estaba cerrada. Viernes, cena en el restaurante más solicitado de la ciudad, necesité llamar a un cliente para que me hiciera el favor de conseguir mesa para 6. Sábado, día completo de spa para ella y su mejor amiga Harriet, seguido de una noche sorpresa en un hotel boutique en pleno centro. Domingo, brunch reservado con anticipación. Entre todo eso, superaba fácilmente los $4.000. Y no me importaba. Ella era importante para mí. O al menos, eso creía. Mientras yo hacía malabares para reservar experiencias, Amelia construía algo distinto, un lazo emocional cada vez más evidente con Luis. Luis, el famoso marido del trabajo. La historia comenzó como siempre empiezan estas situaciones, de manera sutil, casi inocente. 6 meses atrás, él era solo el nuevo del departamento de marketing que no entiende Excel. Luego se convirtió en el chico que me trae café todas las mañanas. Después pasó a ser el único que comprende las presiones de esta industria. Yo no soy celoso por naturaleza. Tengo amigas, entiendo la camaradería laboral, sé que compartir problemas del trabajo puede unir a la gente. Pero había algo distinto con Luis. Empezaron a llegar mensajes a las 10:30 de la noche. Mientras estábamos en la cama, la pantalla del móvil iluminaba la habitación. ¿Alguna emergencia del trabajo? Pregunté una noche. No, respondió sin mirarme. Luis está enviándome memes. Está pasando un mal momento con su novia. Necesita apoyo. El apoyo se extendía hasta la medianoche, siempre con los mismos suspiros exagerados que usaba para hacerme sentir culpable cada vez que intentaba establecer un límite. Él es sensible, Oliver. No reprime sus emociones como tú. Tenemos una conexión intelectual y emocional. ¿Por qué sexualizas todo? Eso era lo que más utilizaba, el lenguaje de terapia que consumía en redes, retorcido para invalidar cualquier preocupación mía. Si pedía respeto, era que quería controlarla. Si me incomodaba que otro hombre la invitara a almorzar 3 veces por semana, entonces yo era un macho tóxico proyectando inseguridades. Intenté convencerme de que era una etapa, que yo era la persona con la que ella compartía su vida, que yo pagaba la hipoteca y que estaba organizando un fin de semana entero para hacerla sentir celebrada. Me repetía que Luis no era una amenaza, solo un compañero necesitado al que ella compadecía. Pero me equivocaba. Luis no era una fase, era un reemplazo en potencia. La tensión explotó 3 días antes de su cumpleaños. Había recogido un collar antiguo que ella había marcado en un catálogo 6 meses antes, un regalo pensado al detalle. Al llegar a casa, la encontré en el balcón, hablando en voz baja, con esa tonalidad de secreto que nunca utiliza conmigo. Cuando abrí la puerta corrediza, se sobresaltó y colgó de inmediato. ¿Quién era? Pregunté con calma. Luis, respondió. Estaba sonrojada. Está pasando por una crisis. Parecía que Luis tenía crisis calculadas para cada ocasión en la que yo no estaba presente. Tú no entiendes, soltó, molesta. Eres demasiado rígido emocionalmente. Él siente las cosas con intensidad.
Necesita saber que alguien está de su lado. Traté de evitar una discusión. No quería empañar la semana del cumpleaños. Preferí guardar mi frustración y seguir adelante con el plan, pensando que tal vez, después de ese fin de semana, podríamos hablar de forma madura sobre límites. Fui ingenuo. La situación se volvió insostenible un martes. Yo estaba preparando risotto en la cocina, ella bebía el vino que le había servido y miraba su teléfono con una sonrisa suave, íntima, una expresión que llevaba meses sin dirigir hacia mí. ¿Cómo fue el trabajo? Pregunté mientras removía el arroz. Agitado, dijo sin levantar la vista. Luis tuvo un ataque de pánico en la sala de descanso. ¿Está bien? Pregunté fingiendo interés. Sí. Yo estuve con él. Fuimos a la sala tranquila del fondo. Apagué las luces y nos quedamos abrazados en el sofá como una hora, hasta que se reguló su respiración. Dejé de mover la cuchara. Sentí el silencio aplastándome. ¿Dijiste que lo abrazaste, en la oscuridad? Ella soltó una carcajada casi burlona. Por favor, Oliver. Sí, lo abracé. Se llama ceorregulación. Es una técnica somática para reducir el cortisol. Fue completamente platónico. Apagué el fuego y me giré hacia ella. Amelia, eres una mujer adulta, con una relación estable. Pasaste una hora en los brazos de otro hombre, a oscuras, en tu trabajo. ¿No ves el problema? No lo veo, respondió, elevando la voz. Porque entiendo que el contacto físico es una necesidad humana básica. Luis estaba mal. Yo lo reconforté. No fue sexual. No intentó nada y yo tampoco. ¿Y si yo hiciera lo mismo? Pregunté en voz baja. Si te dijera que pasé la tarde abrazando a la nueva pasante porque estaba estresada, ¿te parecería bien? Rodó los ojos. Eso sería distinto. Los hombres siempre vuelven todo algo sexual. Tú serías un depredador. En cambio, lo que Luis y yo tenemos es espiritual. Él y yo tenemos una conexión de alma. Se levantó, caminó hasta mí y me miró con una mezcla de compasión y superioridad moral. Mi compañero del trabajo y yo nos abrazamos a veces. Es platónico, es inofensivo. Si tú no lo entiendes, si eres demasiado inseguro como para aceptar que yo apoye emocionalmente a un amigo, entonces ese es tu problema. Tú eres quien necesita terapia. No imaginé que una sola frase pudiera detenerme de golpe, pero cuando Amelia dijo con absoluta seguridad: no voy a limitar mi forma de querer solo para tranquilizar tu ego, algo dentro de mí simplemente se apagó. Me quedé mirándola en silencio. Observé a la mujer con la que había construido 3 años de relación, la misma por la que tenía guardado un anillo en una caja de seguridad, esperando el momento adecuado para pedirle matrimonio. En mi tarjeta de crédito se acumulaban casi $4.000 destinados a su fin de semana de cumpleaños. Pero, en vez de rabia o tristeza, lo que sentí fue lo contrario, una carga enorme desapareciendo de mis hombros, como si una cerradura interna acabara de destrabarse. En ese instante entendí algo incómodo pero revelador. Amelia no me respetaba. Ni siquiera temía perderme. Había llegado a un punto en el que se sentía tan dueña de la situación, tan convencida de que yo era su opción segura, el que pagaría las cuentas mientras Luis mantenía la emoción prohibida, que pudo decirme con total tranquilidad que era intensa su conexión con otro hombre. Y esperaba que yo reaccionara mal. Quería verme suplicar. Necesitaba que discutiera para, después, acusarme de tóxico. Estaba lista para actuar como si la culpa fuese mía. Respiré hondo. Tomé la botella de vino y le rellené la copa. Y entonces respondí con absoluta calma, la misma voz que utilizaba cuando tenía que despedir a un contratista por violar medidas de seguridad. Estás en lo cierto. Ella se quedó en blanco. La sonrisa altiva se le congeló. ¿En serio? Preguntó, confundida. Claro, dije, manteniendo la serenidad. He estado interpretando todo al revés. Eres una persona con autonomía. Si eso es lo que consideras necesario para apoyar a tu amigo, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Me excedí al dudar de tu criterio. Una sonrisa lenta, triunfal, apareció en sus labios. Creyó que me había doblegado, y que había logrado enseñarme mi lugar. Gracias, Oliver, dijo tocándome el brazo. Sabía que terminarías entendiéndolo. Es un gran paso que estés trabajando en ser mejor para mí. Así es, le respondí, reflejando su sonrisa. Ahora lo veo todo con mucha claridad. Perfecto, añadió, concentrándose en su teléfono. Luis estará aliviado. Temía que explotaras. Dile que no se preocupe, comenté mientras continuaba cocinando. Estoy muy tranquilo. Y lo estaba. No porque aceptara su versión, sino porque ya estaba planificando. Serví la cena, conversé con ella, escuché cómo se emocionaba por el viernes y lo mucho que había contado a Harriet y a las demás sobre la experiencia épica que, según ella, yo había preparado. Va a ser un fin de semana inolvidable, le aseguré. Esa noche, se acostó dándome la espalda,
enviando su mensaje de buenas noches a Luis. Yo me quedé mirando el techo en silencio, ya con la decisión tomada. A las 7 de la mañana, se fue al trabajo. Me dio un beso rápido en la mejilla, ligera y feliz, convencida de que tenía al novio perfecto, y al amante perfecto. Te quiero, dijo mientras salía. No olvides recoger la tintorería para el viernes. No lo olvidaré, respondí. Apenas escuché el clic de la puerta, me levanté. No fui a la oficina. Me senté en la mesa del comedor, abrí el portátil y accedí a la hoja de cálculo llamada Operación 30. El primer número que marqué fue el del restaurante. Buenos días, saludé cuando la recepcionista atendió. Tengo una reserva para 6 personas este viernes, bajo el nombre de Oliver Bennett. Necesito cancelarla. Por supuesto, señor. ¿Desea reagendar? No. Pero sí necesito que quede registrado un motivo concreto. ¿Qué razón desea que escribamos? Indique, servicio no requerido. ¿Servicio no requerido? Repitió, confundida. Exactamente. Y, por favor, asegúrese de que aparezca en pantalla si alguien pregunta. Hecho, señor. Que tenga un buen día. Colgué. Luego anulé el spa, el hotel, el pedido de flores y confirmé la devolución de la joyería donde había comprado su collar. Antes de las 12, había borrado su cumpleaños entero. Antes de las 4, tenía mis pertenencias en el coche. A las 4 en punto, me marché. Solo dejé la llave de repuesto sobre la encimera. Amelia tenía razón en algo, su traición era mi problema. Y acababa de resolverlo. Me instalé en un hotel corporativo del otro lado de la ciudad, un lugar discreto y cómodo para trabajar. Dejé el móvil sobre la mesa del salón, boca arriba. Todavía no la bloqueaba, necesitaba ver su reacción, la confirmación de que el mensaje estaba llegando. A las 4 en punto, llegó el primer mensaje. Saliendo del trabajo. Voy directo a casa de Harriet para arreglarme, ¿puedes traer la corbata roja que combina con mi vestido? Te veo a las 7:30. Te quiero. Besos. La desfachatez era casi admirable. Menos de 72 horas después de llamarme inseguro, esperaba que yo cumpliera cada una de sus exigencias para su gran noche. No respondí. A las 6, insistió. ¿Vas en camino? El tráfico está terrible. Yo estaba viendo un documental sobre naufragios a miles de metros de profundidad, sintiendo cierta afinidad con ese silencio aplastante del fondo marino. A las 7:15, el grupo que compartía con Amelia, Harriet, Alice y Papi se activó. Harriet envió una selfie de las 4 en un Uber. Amelia aparecía radiante con el vestido de seda negra que le regalé en Navidad, sosteniendo una copa de champán y sonriendo como si se hubiera coronado reina de la noche. El mensaje decía: la cumpleañera en camino 2 corazones @Oliver, ¿dónde estás? Tenemos sed. Por un instante, sentí el reflejo automático de mi versión antigua, la que se habría preocupado por llegar tarde. Pero entonces recordé a Luis. Y la culpa desapareció. Recordé aquel abrazo. Recordé el motivo que lo había provocado. Y recordé, con una claridad casi quirúrgica, esa frase que la anfitriona leyó en la pantalla del sistema: servicio no requerido. Fue como si esa oración, tan impersonal y tan directa, hubiera pulverizado la culpa que todavía llevaba colgada en la espalda. En el mismo instante en que la escuché, algo dentro de mí se acomodó definitivamente. Era el cierre de una etapa que llevaba meses tambaleándose. A las 7:28 de la tarde, mi teléfono vibró de nuevo. Amelia, estamos en el bar. La hostess dice que nuestra mesa no está lista. Pensé que habías hablado con el gerente. Me incliné hacia adelante en la silla del coworking donde me encontraba. A mi alrededor, varias personas seguían concentradas en sus pantallas, como si el mundo entero se redujera a la luz azul de sus laptops. Yo, en cambio, estaba a punto de ver cómo se desmoronaba una estructura que Amelia llevaba mucho tiempo dando por garantizada. No respondí. No tenía por qué hacerlo. El espectáculo recién comenzaba, y yo solo necesitaba observar. Durante los siguientes 20 minutos, mi teléfono se convirtió en una especie de radio de emergencia. Cada notificación era como un fragmento de un accidente a cámara lenta. 7:35 de la tarde. Amelia, Oliver, ¿dónde estás? La hostess se comporta raro. Sigue mirando la computadora y observándonos. 7:38 de la tarde. Harriet, Oliver, ven ya. Amelia está muy nerviosa. Esto no es gracioso. 7:40 de la tarde, llamada perdida de Amelia. 7:41 de la tarde, otra llamada perdida. 7:42 de la tarde, llamada perdida de Harriet. Podía ver la escena con exactitud quirúrgica, la iluminación cálida del restaurante, las mesas impecables con copas brillantes, el murmullo de conversaciones elegantes, el jazz suave que siempre ponían para que la gente con dinero sintiera que estaba teniendo una experiencia sofisticada. Y ahí,
Justo en la entrada, Amelia intentando mantener su sonrisa perfecta mientras la hostess revisaba la pantalla. Las amigas, Harriet, Alice y Papi, agrupadas detrás con una mezcla de incomodidad y fastidio, reposicionándose en sus tacones como si el piso se hubiera vuelto inestable. La hostess, probablemente aterrada de arruinar una celebración, obligada a seguir exactamente lo que el sistema le mostraba. Y entonces llegó el mensaje que indicaba que el impacto final ya había ocurrido. 7:45 de la tarde. Amelia, ¿qué demonios, Oliver? 7:46 de la tarde. Amelia, dicen que tú cancelaste. ¿Qué cancelaste todo? 7:47 de la tarde. Amelia, en la reserva aparece, servicio no requerido, ¿estás loco? Toda la gente nos está mirando. Contesta ahora. A esas alturas, el teléfono vibraba sin descanso. No eran simples llamadas, era un bombardeo. Su desesperación había activado ese modo frenético en el que marcaba de manera compulsiva sin dejar que sonara un solo segundo en silencio. Dejé que todo pasara a buzón de voz, sintiendo la presión en el fondo del bolsillo como si fuera un animal atrapado. Podía imaginar perfectamente cómo la hostess, intentando ser amable, le enseñaba la pantalla o le leía la nota, porque Amelia se negaba a aceptar lo evidente. Motivo, servicio no requerido. La frialdad era impecable. No decía el inconveniente del cliente, ni motivo personal, ni de emergencia familiar. Era casi clínico. Brutal. Como si nuestra relación de 3 años hubiese sido una suscripción más que yo había decidido cancelar sin renovar. Y lo peor para Amelia, sus amigas estaban viendo todo. Harriet, Alice, Papi, mujeres que conocían su versión de la historia, esa donde ella era la novia perfecta y yo el novio que siempre hacía lo imposible para complacerla. Ese público era su talón de Aquiles. 7:55 de la tarde, nuevo buzón de voz de Amelia. Lo escuché. Había ruido de tráfico, voces, la vibración típica de un bar. Su llanto entraba y salía del audio como si intentara contenerlo sin éxito. Oliver, contesta. No entiendo nada. Estamos afuera. No nos dieron mesa. Dijeron que quitaste tu tarjeta del sistema. Harriet tuvo que pagar las bebidas, fueron como $80. ¿Fue humillante? ¿Estás en el apartamento? Voy para allá. Tenemos que hablar. No puedes hacerme esto en mi cumpleaños. Ahí estaba la clave, no entendía. Para ella, todo esto era otra discusión más que podría girar a su favor con suficiente dramatismo. Creía que, como siempre, podría empujar, llorar, manipular, y retomar el control. Pero esta vez no. 8:10 de la tarde, Harriet. Eso fue cruel. Amelia está hiperventilando. Sea lo que sea, no se hace algo así en público. Compórtate como un hombre y atiende el teléfono. Respiré hondo. Finalmente escribí una respuesta. Pero no a Amelia. A Harriet. ¿Yo? Pregúntale por Luis. Pregúntale por el cuarto de descanso. Luego dime quién no se comporta como un hombre. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como quien cierra la tapa de un libro que ya terminó de leer. 8:30 de la tarde, Amelia. Estoy en el apartamento. Oliver, ¿dónde están tus cosas? Ahí estaba. El golpe que no esperaba. Había corrido a casa con la idea de armar un escándalo, llorar, gritar, presionarme. Pero encontró algo muy distinto. Yo había sido meticuloso. Mi ropa. Mis objetos personales. Mi laptop. Mis documentos. Mi consola. Hasta la cafetera que yo mismo compré. Todo lo mío había desaparecido. Dejé solo lo que era suyo. El apartamento estaba lleno de ella, pero vacío de mí. 8:35 de la tarde, Amelia. ¿Te mudaste, en serio, por un abrazo? Oliver, esto es una locura. Estás exagerando. 8:40 de la tarde, Amelia. Por favor, vuelve. Tengo miedo. No quiero estar sola esta noche. 8:45 de la tarde, Amelia. Luis es solo un amigo. Si quieres, lo bloqueo. Solo regresa, por favor. Manual básico de manipulación emocional. Atacar, estás loco. Victimizarse, tengo miedo. Negociar, lo bloqueo. Pero nada de eso tocaba el punto real. Luis nunca fue el problema. El problema fue lo que Amelia decidió hacer con mi confianza. Ella vio que algo me dolía, y en lugar de reparar, se aprovechó. Rompió la regla que sostenía todo. Yo te cuido. Tú me respetas. Leí sus mensajes sintiendo una libertad que había olvidado que existía. Había pasado tanto tiempo intentando actuar como el novio moderno, calmado, razonable, cediendo terreno para evitar que me llamara controlador. Y ahora, en su narrativa, yo era el villano. Y sinceramente, no tenía ningún interés en corregirla. 9 de la noche, Amelia. Ignórame si quieres, pero me debes el hotel y el spa.
Me prometiste este fin de semana. 9:15 de la noche, yo. Le prometí un fin de semana a mi novia, pero ella decidió ser soltera con su esposo del trabajo desde el martes. Acabo de cerrar los trámites. Disfruta del silencio platónico. Reconforta, ¿verdad? 9:16 de la noche, Amelia. Te odio. 9:20 de la noche, yo. Tienes razón. La bloqueé sin remordimientos. Luego bloqueé a Harriet. Luego a Alice. Y a Papi. Abrí una app de comida y pedí la pizza grasosa que a ella le disgustaba porque no era saludable. Yo la disfruté como un símbolo. Dormí profundamente, sin escuchar su voz en mi cabeza por primera vez en meses. A la mañana siguiente, una notificación de Instagram me despertó. No la había bloqueado allí todavía. Había subido una historia a las 2 de la madrugada, fondo negro, letras blancas. La traición que no ves venir es la que más duele. Almohadilla Heartbroken, almohadilla Narcissist. Me reí. Ya estaba reconstruyendo la narrativa a su favor. Ahora ella era la víctima y yo el monstruo que arruinó su cumpleaños sin motivo. Lo que Amelia no sabía era que, mientras ella lloraba frente al restaurante, yo había enviado un último correo. Y no era para ella. Era para la esposa de Luis. No solo me fui de su vida. Arranqué el andamio entero donde había construido su seguridad. Cuando llegó el lunes, yo estaba trabajando tranquilo en un espacio de coworking, con un café que realmente disfrutaba. A esa misma hora, Amelia entraba a su oficina convencida de que encontraría apoyo y consuelo. Seguramente esperaba que Luis la calmara, que la abrazara mientras me pintaba como un exnovio inestable y vengativo. Pero no sabía que mi correo había salido el sábado por la noche. Encontrar a Luis en redes sociales resultó sorprendentemente sencillo. Localicé el perfil de su esposa, Charlotte, en Facebook sin mayor esfuerzo. Mi mensaje para ella fue breve, directo y completamente despojado de emoción. Asunto, martes por la tarde. Hola, Charlotte. Soy Oliver, exnovio de Amelia. Ella me confesó que el martes pasado estuvo una hora a solas en la sala de descanso, a oscuras, acurrucada con tu esposo. Lo llamó regulación emocional. Dijo que era algo normal y completamente inocente. No estuve de acuerdo, así que terminé la relación. Pensé que merecías saber en qué invierte su tiempo tu marido, por si tu concepto de algo platónico no coincide con el de ellos. Saludos, Oliver. La explosión que siguió fue devastadora. Un amigo en común, Henry, que todavía trabajaba con ellos, me fue contando lo que ocurrió. Aquel gran amor espiritual, que Amelia defendía con tanta convicción duró exactamente hasta que la situación dejó de convenirle a Luis. No peleó por ella. No dejó a su esposa. No defendió la conexión trascendental que, según Amelia, los unía. Luis entró en pánico. Cuando Charlotte lo encaró, él actuó como era de esperarse, la arrojó bajo las ruedas del autobús sin pensarlo. Aseguró que Amelia estaba obsesionada con él, que lo buscaba constantemente, que él se sentía incómodo, pero no sabía cómo rechazarla por política laboral. Para salvar su matrimonio y, sobre todo, su empleo, corrió a recursos humanos antes de que el escándalo creciera. Así, cuando Amelia llegó a su escritorio el lunes, no la esperaba un compañero de trabajo comprensivo. Le esperaba una notificación formal de la directora de recursos humanos. Luis había presentado una queja en su contra por conducta inapropiada y por crear un ambiente hostil. La pusieron en licencia administrativa mientras iniciaban una investigación interna. Esa misma tarde recibí un correo enviado desde la cuenta laboral de Amelia, ya que tenía bloqueadas todas sus vías personales. Asunto, ¿arruinaste mi vida? ¿Estás feliz? El visir de la bondad, Luis ya no me habla. HR me escoltó del edificio. Charlotte me insultó. No solo terminaste conmigo. Destrozaste mi reputación. Perdí a mi novio, a mi mejor amigo y probablemente mi empleo en menos de 48 horas. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Creí que me querías. No contesté. Solo lo mandé a la papelera. El silencio respondía por mí. No fui cruel, simplemente dejé que la verdad se revelara por sí sola. Amelia insistía en que Luis era su alma gemela. Bueno, finalmente obtuvo al verdadero Luis, un cobarde que solo buscaba validación y la soltó cuando la situación lo comprometió. Durante los siguientes 2 meses, las novedades me iban llegando a través de los pocos conocidos que no bloqueé. Amelia fue despedida formalmente. Lo llamaron separación mutua, pero todos sabían lo que significaba. Sus amigas comenzaron a alejarse de ella. Difícil mostrarse leal a alguien que engañó al hombre que pagaba su cumpleaños y que además terminó expulsada del trabajo por acoso. El golpe económico fue inmediato, tuvo que dejar el apartamento porque ya no podía pagar su parte del alquiler. Terminó volviendo a casa de sus padres, a unos 45 minutos de la ciudad que tanto decía amar. Yo, en cambio, estaba mejor que nunca.
Mis finanzas se estabilizaron sin los fines de semana de princesa. Dormía por fin 8 horas completas. Y conocí a alguien, Sophie, una enfermera con una calma que se sentía como aire fresco. En nuestra tercera cita me dijo: valoro la comunicación directa y la lealtad. Después de 3 años de caos, esa frase fue como salir a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. 5 meses después ocurrió lo inevitable, me crucé con Amelia. Vivíamos en la misma ciudad, y aunque ahora viajaba desde los suburbios, seguía viniendo a entrevistas. Yo estaba en una cafetería cercana a mi nuevo apartamento, esperando mi café filtrado. Me sentía y me veía bien, había bajado 10 kilos de puro estrés, tenía un corte de cabello decente y llevaba un abrigo a medida que pude comprar gracias al dinero del viaje de cumpleaños cancelado. Oliver, escuché detrás de mí. Me giré. Amelia se veía, desgastada. Esa energía de protagonista que tanto le gustaba exhibir había desaparecido. Llevaba el cabello en un moño improvisado y un blazer que parecía de otra persona. Sus ojos tenían ese brillo de quien vive justificándose a cada paso. Hola, Amelia, respondí con un tono amable pero distante, como quien saluda a un proveedor con el que ya no trabaja. Ella apretaba su bolso con fuerza mientras me observaba. Reparó en mi aspecto, en mi tranquilidad, en la ausencia total de rabia. «¿Te ves bien?», susurró. «Estoy bien», repliqué. «Me va muy bien». Soltó un suspiro tembloroso. «¿Te extraño, Oliver? Sé que cometí errores. Sé que te hice daño, pero lo que pasó, no merecía un castigo así. Lo perdí todo». «Tú no perdiste todo. Perdiste lo que no valoraste», le aclaré con calma. Se apresuró a justificarse, con lágrimas acumulándose. «Luis fue un error. Él me manipuló. Era un depredador emocional. Yo solo buscaba sentirme validada y elegí mal. Pero tú y yo tuvimos 3 años, ¿no significa nada? ¿Podemos hablar? Yo puedo arreglar esto». Varias personas empezaban a voltear hacia nosotros. El antiguo Oliver habría sentido vergüenza, habría salido con ella a darle un pañuelo mientras escuchaba sus excusas. Ese Oliver ya no existía. Miré mi reloj. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la cocina?, pregunté. Dijiste que si no entendía tus necesidades, ese era mi problema. Ella cerró los ojos, dolida. Estaba enfadada. No quise decirlo. Si lo quisiste, respondí. Y tuviste razón. Era mi problema, yo tenía un problema con que me faltaran el respeto. Con ser un recurso de emergencia. Con financiar una vida para alguien que compartía intimidad emocional con otro hombre. Me acerqué un poco, sin elevar la voz. Así que resolví el problema, me saqué de la ecuación. Y viéndote ahora, viendo el desorden que quedó cuando dejé de sostener todo por ti, entendí algo. Yo no era tu pareja. Yo era tu gestor logístico. ¿Y renuncié? Oliver, por favor, murmuró, dejando caer una lágrima. ¿Te quiero? La observé. Intenté encontrar algún rastro de emoción en mí, rabia, nostalgia, compasión. No había nada. Solo la sensación de estar frente a alguien que alguna vez conocí, pero que ya no formaba parte de mi vida. No creo que entiendas lo que significa esa palabra, dije. Entonces la barista llamó. Orden para Oliver. Di media vuelta, tomé mi café y sin mirar atrás, empujé la puerta de vidrio. El aire frío de otoño me recibió con una claridad que no sentía desde hacía años. Sabía que ella seguía ahí detrás, mirándome marchar, pero no me importó. Esa noche tenía una cita con Sophie. Íbamos a cocinar juntos. Sin celebraciones extravagantes, sin dramas, sin anulaciones. El servicio ya no era requerido. Y por primera vez, mi vida me pertenecía por completo.